Buenas noches. En esta ocasión voy a hablar del régimen militar y del gobierno de Juan Domingo Perón. Aquí en pantalla tenemos algunos de los protagonistas de la Revolución de Julio, ¿sí? Estas etapas, en cuanto a lo político, marcó un antes y un después en nuestro país, dejando atrás a los clásicos rivales políticos, quienes eran los radicales y los conservadores, dando espacio a una nueva manera de hacer política, integrando a sectores sociales que antes no tenían mucha participación. Cabe destacar que los enfrentamientos entre conservadores y radicales se terminaron, pero con la llegada del peronismo, las rebeliones se producían entre peronistas y antiperonistas. En cuanto al régimen militar, el cual tuvo lugar en 1943, podemos decir que fue una etapa de grandes incertidumbres, ya que la organización política tenía muchas debilidades. Todo comenzó luego de la presidencia de Roberto Ortiz, quien fue electo bajo el fraude electoral, reinante en esa época por los conservadores. Más adelante, Ortiz fue sucedido por Ramón Castillo, ¿sí? Fue sucedido por Ramón Castillo, quien fue el presidente en 1940. Este nuevo presidente llevó adelante un gobierno autoritario, el cual producía un descontento en la sociedad, ¿sí? ¿Sí? Y también en las otras facciones políticas, por supuesto. También había una desconfianza de que este presidente llevase a cabo nuevamente el fraude electoral. ¿Para qué? Para poder obtener victorias electorales de sus contados aliados políticos, ¿sí? En ese momento se pasaban el mando, digamos, entre familiares, entre aliados políticos, digamos, generalmente eran entre familiares, ¿sí? Así que bueno, la oposición de este gobierno formó una coalición para tratar de imponerse en las elecciones. La misma estaba constituida por la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista. Por su parte, Castillo designó como candidato a Costas, quien era un importante hacendado, ¿sí? Un importante hacendado del norte argentino, ¿sí? Bueno, Costa y compañía veía con buenos ojos al golpe de Estado. ¿Por qué? Porque de esta manera se liberarían de las complicaciones tras una nueva farsa electoral. Pero estaban equivocados. ¿Por qué estaban equivocados? Porque el régimen militar les iba a limitar la actividad política. Este golpe militar se llevó a cabo el 4 de junio de 1943, desplazando a Ramón Castillo de su cargo, comenzando un nuevo ciclo político en nuestro país. Este gobierno militar tenía como objetivo equilibrar el sistema político y social, pero no fue tan así, ya que quien llevó adelante el levantamiento, el general Arturo Rawson, renunció antes de asumir y fue reemplazado por el general Pedro Ramírez, ¿sí? Otra causa que incidió para que las Fuerzas Armadas llevaran a cabo la Revolución de Junio ¿qué fue? La actitud neutral en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En ese momento Ramírez se mantenía neutral ante la Segunda Guerra Mundial y esto producía un descontento, digamos, en los otros sectores sociales. En octubre de 1943 se llevó a cabo una revolución dentro de la revolución, ¿sí? Esta revolución fue llevada a cabo ¿por quién? Por el GOU se llamaba. Era un grupo de oficiales unidos, formados por quienes estaba formado por jóvenes oficiales de ese momento, el cual uno de los más resaltados era el general Juan Domingo Perón, ¿sí? Bueno, estos jóvenes oficiales querían poner al país a salvo de los políticos corruptos y de la amenaza comunista. Las principales medidas que tomaron fueron
la represión a los izquierdistas, a los sindicatos, la declaración, declararon fuera de ley a los partidos políticos y instauraron la obligatoriedad de la educación religiosa en las escuelas públicas. Entre otras medidas, en 1944, a causa de la ruptura diplomática con Estados Unidos, fue destituido de su cargo y quedó en su lugar Emilio Farrell, ¿sí? Farrell ayudó notablemente, ¿sí?, a Juan Domingo Perón en su carrera, ¿sí? Él ha incidido, digamos, para que la carrera de Juan Domingo Perón tenga éxito años más adelante, ¿sí? ¿Sí? Ya que luego de su desempeño como docente en Mendoza, Farrell, Perón en ese momento estaba actuando como docente en Mendoza, ya que él había venido de Italia, ¿sí? Venía de observar lo que era el fascismo en Italia y las técnicas de guerra que tenían en las montañas, y eso era lo que él estaba enseñando en Mendoza. Vuelve Perón a Buenos Aires como coronel. ¿Quién lo trae a Buenos Aires como coronel? Farrell, quien ayudó a Juan Domingo Perón, ¿sí? Gracias a su carisma y capacidades de liderazgo, Perón pudo ocupar hasta 1944 los cargos de ¿qué? De ministro de Guerra y de secretario de Trabajo. En este año, gracias a su iniciativa, se creó el Consejo Nacional de Posguerra, basado principalmente en fomentar la industria para afrontar la crisis mundial que se vivía luego de esta guerra, ¿sí? Que era la Segunda Guerra Mundial que se estaba dando en ese momento. ¿Y qué más? Y preservar las fuentes de empleo. Negoció también con los sindicatos, ¿sí? Y estaba en desacuerdo con la represión, todo lo contrario a lo que venía siendo el régimen militar anteriormente, ¿sí? Eran estos los factores más significativos que le dieron popularidad a Perón, ¿sí? Y así se convirtió en un líder de masas, prometiendo beneficios a la clase trabajadora y también con terminar con la oligarquía dominante de ese momento, ¿sí? De esos años que eran los feudos, digamos, los terratenientes que dominaban el país en ese momento, ¿sí? Pero un tiempo después fue enviado a prisión tras una manifestación de 240.000 personas, ¿sí? Luego se realizó una movilización obrera para el rescate de Perón en 1945. Luego, en 1946, participó de las elecciones como candidato. La propuesta que llevaron a Perón a obtener la victoria, ¿sí?, que llevaron a obtener la victoria por sobre el radicalismo, fueron las vacaciones pagas, el aguinaldo, la reducción de las horas de trabajo, etc. Entonces podemos decir que esta elección se definió entre la clase trabajadora y la clase media alta, ¿sí? La clase trabajadora era el partido de Perón, que se llamaba Partido Laborista, y el radicalismo, ¿sí? Durante el gobierno de Perón se encontraban como pilares principales para el mantenimiento, digamos, de su poder, ¿quiénes? La CGT, ¿sí?, la Iglesia y las Fuerzas Armadas, ¿sí?, quienes apoyaban a Perón. Durante este periodo, en cuanto a la consigna ¿cómo se llama esto?, de qué sucedía en ese momento del peronismo en nuestra región. Yo soy de la ciudad de Monteros, así que bueno, durante este periodo, en Monteros, Tucumán, ciudad de la que vivo, se vivió en cuanto a lo económico una situación de auge, donde la principal fuente de economía de la región es la caña de azúcar y por lo consiguiente su industrialización, ¿sí? En el caso del ingenio Ñuñorco, el gobierno intervenía en la administración, ¿sí? Se les decía en ese momento ingenios mixtos. ¿Por qué? Porque la mitad de los intereses de la empresa la manejaba el Estado, ¿sí?, inducido por las políticas de gobierno que tenía en ese momento el general Juan Domingo Perón, ¿sí? Bueno, saqué una foto del ingenio, una foto actual, ¿sí? Así que bueno, en este momento
la industria nacional era una prioridad fundamental, de acuerdo al plan quinquenal que había en ese momento. ¿Sí? Era fundamental. Ahí tengo otras fotografías de esa época, del 45, otra foto de Monteros en esa época, ¿sí? En el 45 en adelante. Ahí se denota en la imagen la importancia que tenía la iglesia, digamos, en cuanto a la sociedad, ¿sí? Bueno, con el plan quinquenal lo favoreció, digamos, al ingenio Ñuñorco. En ese momento vivía momentos de auge económico, habían instalado agua potable en toda la fábrica y en la casa ¿cómo se llama esto? De los obreros. También se habían hecho muchas obras públicas, se hicieron muchas obras públicas y se urbanizó de manera notable esta ciudad. La ciudad de Montero se urbanizó de manera notable y nació una nueva clase, ¿sí? Porque en ese momento habían dos clases: la clase trabajadora, la clase baja, la clase pobre, digamos, y estaba la clase oligarca, digamos, los dueños de las empresas, los cañeros. Y sí, y en este momento también, porque yo entrevisté al hijo de uno de los cañeros más grandes que había en ese momento, me contó también que se le daba planes, digamos, para los pequeños productores, en el cual se le entregaba un tractor, una rastra, para que puedan trabajar. También nació en este momento las cooperativas de trabajo, ¿sí? Donde se unían de 4 a 6 a 10 cañeros que tenían pocas parcelas de tierra y la trabajaban, digamos, y tenían una administración en común para que no tengan tantas mediaciones, digamos. Así que, bueno, en el 1949 todo lo bueno que se venía obteniendo quedó estancado, ¿sí? Porque en ese momento vivían un momento de una crisis, digamos, mundial, ¿sí? Bueno, de 1952 a 1955, aún estando en crisis, Perón volvió a apostar a la agroindustria, ¿sí? Aquí es donde nacieron las cooperativas, ¿sí? Bueno, en cuanto a la conclusión final, puedo decir, ¿sí?, que estos dos gobiernos, el régimen militar autoritario y el populismo de Perón, están contrastados en cuanto a la forma de hacer política. Los militares se entraron a la fuerza del poder, en cambio Perón fue elegido a través del voto popular. Destaco de este sujeto su gran capacidad de liderazgo y convencimiento. Fue un tema muy significativo el que trabajamos, ya que marcó un antes y un después en nuestro país.